Bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con la ecocardiografía con contraste de suero salino agitado, una técnica que, bueno, es esencial en la cardiología de hoy en día. Y esta charla la hemos pensado especialmente para los médicos cardiólogos que estáis en formación. En particular para los alumnos de la diplomatura en ecocardiografía y Doppler vascular de ASARUC, la Asociación Argentina de Ultrasonografía en Cardiología, y también de la Universidad de Buenos Aires. El plan es hacer un repaso técnico, pero también práctico, sobre cómo se hace esto, el llamado estudio de burbujas, cuándo pedirlo y sobre todo cómo interpretar bien lo que vemos. Porque aunque parezca sencilla, ojo que tiene sus trucos. Y es crucial en situaciones como, no sé, una dilatación del ventrículo derecho, platipnea ortodexia, una hipoxemia que no responde o un ictus de origen desconocido. Y más ahora con las terapias percutáneas para cerrar shunts. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Para empezar, ¿por qué sigue siendo tan importante esta técnica? Que parece, bueno, relativamente simple. Entiendo que nos deja ver cosas que a lo mejor el eco normal o el Doppler color se les escapan. Exactamente. El Doppler color es fantástico para muchas cosas, ¿eh? Pero para detectar, por ejemplo, un foramen oval permeable, su sensibilidad es bastante baja. Hablamos de un 22% más o menos. Vaya. Ahí es donde el contraste salino agitado marca la diferencia. Y fíjate, esto no es nuevo, ¿eh? Se describió por primera vez allá por 1968 con modo M. Anda. Sí, la idea original, bueno, era que la inyección manual, la fuerza, creaba las burbujas por cavitación. Pero luego se vio que no, que eso no era correcto. Entonces, ¿de dónde salen las burbujas que vemos en la pantalla? ¿Cuál es el mecanismo real? Pues mira, la cosa es más sencilla. En realidad, lo que hacemos es aprovechar microburbujas que ya están ahí, muy pequeñitas, o bien en el propio suero salino, o pegadas a las jeringas, a la llave de 3 pasos. Al agitar e inyectar, estas microburbujas dispersan los ultrasonidos y eso crea el efecto de contraste que vemos. No hace falta esa cavitación violenta que se pensaba. Es algo más sutil. Entendido. Tiene lógica. ¿Y por qué, si todo está normal, estas burbujas se quedan en el lado derecho del corazón, no pasan al izquierdo? Claro, eso es por el filtro que hacen los pulmones. La circulación pulmonar actúa como una barrera muy eficaz. Y hay dos motivos principales para esto. Ajá. Primero, el tamaño. Las microburbujas que creamos agitando el suero tienen un diámetro, digamos, medio entre 16 y 38 micrómetros. Vale. Los capilares pulmonares son mucho más pequeños, miden unos 7 u 8 micrómetros. Así que la mayoría simplemente no caben, se quedan atrapadas. Claro, como un colador. ¿Y el segundo motivo? El segundo es la disolución. Incluso las burbujas más pequeñas, las que por tamaño podrían, en teoría, pasar, se disuelven súper rápido en la sangre. ¿Ah, sí? Sí, porque la sangre no está saturada de gases. Entonces, por difusión y por la tensión superficial de la burbuja, desaparecen en cuestión de 190 a 550 milisegundos. Muy rápido. Rapidísimo. Piensa que un glóbulo rojo tarda más o menos 1.2 segundos en cruzar toda la circulación pulmonar. Así que estas burbujas se disuelven mucho antes. Por eso, si vemos contraste salino llegando a las cavidades izquierdas, es una señal bastante clara de que tiene que haber una comunicación anormal, un shunt, ya sea dentro del corazón o a nivel pulmonar. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. Si vemos burbujas en la izquierda, ¿cómo distinguimos si el problema está en el corazón, un foramen oval permeable, por ejemplo, o si es un shunt en los pulmones? He oído hablar de la regla de los 3 a 6 latidos. Esa es la guía clásica, sí. Se basa en observaciones de casos antiguos, de los años 70. Vieron que en shunts intracardíacos las burbujas aparecían muy rápido en la izquierda, casi el primer latido después de verse en la derecha. Ajá. Mientras que en malformaciones arteriovenosas pulmonares tardaban más, unos 4 latidos o ciclos cardíacos. De ahí salió primero la regla de los 3 latidos y con el tiempo se amplió un poco el margen a 3-6 ciclos cardíacos después de que la aurícula derecha esté llena de contraste. Pero, ¿nos podemos fiar ciegamente de esa regla? Es un número mágico. Pues ahí está la clave. Hay que usarla con muchísima precaución. No es un dogma, ni mucho menos. La verdad es que no hay estudios fisiopatológicos súper rigurosos que digan son exactamente 3 a 6 latidos y ni uno más ni uno menos. Claro. El tiempo que tarda la sangre y las burbujas en pasar por los pulmones varía un montón de una persona a otra. Depende de la hemodinámica, de cómo respira, de la función del corazón. Entiendo. Así que es una guía útil, sí,
Pero no podemos basar todo el diagnóstico solo en contar latidos. Hay que mirar todo el cuadro. La clínica, el resto del ecocardiograma. Vale, me queda claro. Hay que ser cautos. Pasemos a la práctica. ¿Cómo hacemos bien el estudio? Empezamos con un eco transtorácico, supongo. Eso es. Y para que salga bien hay que cuidar los detalles técnicos. Lo primero, un buen acceso venoso. Necesitamos una vía periférica de un calibre decente, un 20 gauge o más grande si es posible. ¿En qué vena? Preferiblemente en una vena grande del antebrazo o de la fosa antecubital. Si el paciente está tumbado del lado izquierdo, que es lo habitual para el eco, se suele preferir el brazo derecho para la inyección, pero vamos, que el izquierdo también vale. Y la inyección tiene que ser rápida, un bolo, que llegue con fuerza para llenar bien la aurícula derecha de contraste. ¿Y en el ecógrafo? ¿Algún ajuste especial? Es bueno usar la imagen armónica, que suele limpiar un poco la imagen, y optimizar la ganancia para ver bien el septo interauricular. Las mejores vistas suelen ser el apical de 4 cámaras o el subcostal. A diferencia de los contrastes comerciales que se usan a veces, para el salino agitado no hace falta tocar el índice mecánico ni nada de eso. Perfecto. ¿Y la mezcla? ¿Cómo se prepara? ¿Es siempre la misma receta? El método estándar es súper sencillo y es el que más se usa. Coges 9 mililitros de suero salino fisiológico normal y 1 mililitro de aire ambiente. Vale. Los pones en 2 jeringas conectadas por una llave de 3 pasos y agitas vigorosamente pasando el líquido de una jeringa a la otra una y otra vez hasta que tengas una mezcla opaca como lechosa. ¿Y ya está? ¿No hay alternativas? Bueno, se han investigado otras cosas. Por ejemplo, añadir una gotita de sangre del propio paciente a la mezcla. Parece que eso aumenta un poco el número de microburbujas y da una señal algo más intensa. También se ha probado con suero salino bacteriostático o con glucosa al 50%. Pueden durar un poquito más en pantalla, pero la verdad es que para detectar un foramen oval, la mezcla simple de aire y suero salino normal funciona perfectamente bien en la mayoría de los casos. Muy bien. Un punto que siempre se recalca mucho. Las maniobras de provocación. ¿Por qué son tan importantes? Son absolutamente fundamentales. Imprescindibles, diría yo. El objetivo es muy claro. Tenemos que conseguir que, aunque sea por un instante, la presión dentro de la aurícula derecha sea mayor que la presión en la aurícula izquierda. Invertir el gradiente normal. ¿Por qué? Porque normalmente la presión en la aurícula izquierda es un poquito más alta que en la derecha. Entonces, si hay un agujerero, como un foramen oval permeable, pero la presión izquierda es mayor, la sangre no va a pasar de derecha a izquierda, o pasará muy poquito. Claro. Si no hacemos nada para aumentar la presión derecha, el shunt puede pasar totalmente desapercibido, aunque esté ahí. Las maniobras buscan crear ese momento favorable para que el shunt se manifieste. La maniobra de Valsalva es la más conocida. ¿Cómo se hace correctamente? Que a veces no es tan fácil. No, no es fácil, y hay que hacerla bien. La técnica correcta es pedirle al paciente que inspire normal o un poco profundo y luego que sople fuerte pero sin dejar salir el aire. Como si estuviera haciendo fuerza para ir al baño, pero tapándose la nariz y la boca o cerrando la glotis. ¿Cuánto tiempo? Unos 15 o 20 segundos de esfuerzo mantenido. Y el momento clave es decirle que suelte el aire, que relaje, justo cuando vemos que las burbujas están llenando la aurícula derecha en el ecógrafo. Ah, vale. El momento de la liberación es lo importante. Exacto, porque al soltar, la presión dentro del tórax baja de golpe. Eso hace que vuelva más sangre venosa al corazón derecho y la presión en la aurícula derecha sube momentáneamente por encima de la izquierda. ¡Pum! Ese es el instante perfecto para que las burbujas crucen si hay un foramen oval. ¿Y qué pasa si el paciente no puede hacer un buen Valsalva? Pienso en pacientes críticos, sedados. Claro, ahí está la limitación. En la UCI, con pacientes intubados, sedados, o incluso durante un eco transesofágico bajo sedación, hacer un Valsalva efectivo es complicado o imposible. Alternativas. Sí, las hay. La compresión abdominal funciona bastante bien. Se aprieta con la mano firme en la zona del epigastrio y se suelta justo cuando llegan las burbujas. A veces, en pacientes sedados, esto es incluso mejor que un intento de Valsalva flojo. ¿Alguna más? La tos. Pedirle que tosa fuerte 3, 4, 5 veces seguidas justo cuando entre el contraste. La fisiología es parecida. La tos aumenta la presión intratorácica y al parar aumenta el retorno venoso y la presión derecha. Parece más fácil de hacer. Es más fácil, sí. Y se puede repetir. Aunque algunos estudios recientes sugieren que quizá no es tan potente como un buen Valsalva. Pero bueno, es una opción útil. La clave es que el paciente tosa con ganas. Bien. Entonces, ya tenemos las imágenes, hemos hecho las maniobras.
¿cómo interpretamos? ¿Hay shunt o no hay shunt intracardíaco? ¿Qué es lo más importante que tenemos que mirar en la pantalla? Lo primerísimo es asegurarnos de que la maniobra ha sido efectiva. Tenemos que ver dos cosas sí o sí. Una, que la aurícula derecha se llene completamente de contraste, que se ponga blanca. Vale. Y dos, y esto es crucial, que el septo interauricular, la pared entre las dos aurículas, se abombe claramente hacia la izquierda, que se desplace hacia la aurícula izquierda. Ese abombamiento es la señal clave. Es la prueba del algodón de que hemos conseguido nuestro objetivo, presión derecha mayor que izquierda. Si no vemos ese abombamiento, un resultado negativo, no ver burbujas a la izquierda, no es fiable. Podría ser un falso negativo. Hay estudios, como uno de Marriott y colaboradores, que vieron que casi la mitad de los pacientes necesitaron maniobras adecuadas para detectar el shunt, y que si logras ese abombamiento septal, la sensibilidad del estudio transtorágico roza el 99% comparado con el transesofágico. Impresionante. Vale, conseguimos el abombamiento. ¿Y ahora qué buscamos? Ahora buscamos la prueba definitiva. Lo ideal, lo más específico, es ver las burbujitas, el contraste, cruzando físicamente a través del septo intraauricular. Ver ese chorrito pasando de derecha a izquierda. Eso es diagnóstico. ¿Y si no se ve tan claro el paso por el septo? A veces el septo no se ve perfecto, o el chorro de burbujas es muy pegado a la pared. En esos casos usamos el criterio que comentábamos antes, la aparición de burbujas en la aurícula izquierda dentro de esos 3 a 6 ciclos cardíacos después de que la aurícula derecha se llenara y viéramos el abombamiento del septo. Es el estándar actual, aunque menos específico que verlas cruzar. ¿Algún otro hallazgo que nos pueda ayudar o poner sobre aviso? Sí, por ejemplo, si vemos un aneurisma del septo interauricular, es decir, que el septo es muy móvil y baila mucho. Ajá. Eso por sí solo no significa que haya un shunt, pero se asocia muchísimo. Hasta en el 75% de los casos con aneurisma hay un shunt. Y además, los aneurismas son más frecuentes en pacientes que han tenido un ictus, así que si vemos uno, hay que buscar el shunt con más ahínco. Y volviendo a la diferenciación, ¿cómo identificamos en la práctica un shunt que sea intrapulmonar y no intracardíaco? Hay que buscar pistas específicas. La más clara es ver las burbujas saliendo directamente de las venas pulmonares y entrando en la aurícula izquierda. Eso es bastante diagnóstico de shunt intrapulmonar. Vale. Otra pista es el tiempo. Si las burbujas aparecen claramente después de esos 6 ciclos, o sobre todo, si aparecen después del momento en que el septo ya se había bombado hacia la izquierda, eso sugiere que su paso no depende del gradiente de presión entre las aurículas y apunta más a un origen pulmonar. Pero puede ser complicado a veces, ¿no? Sí, ojo, que un shunt intrapulmonar muy grande puede soltar tantas burbujas que nos dificulte ver si además hay un pequeño shunt intracardíaco. Pueden coexistir. Por otro lado, si tenemos una imagen perfecta, aurícula derecha llena, septo abombándose bien hacia la izquierda, y ni una sola burbuja en la aurícula izquierda, ahí podemos estar bastante seguros de que no hay un shunt intracardíaco significativo. Mencionaste antes, de pasada, el efecto de contraste negativo. ¿Puedes explicar qué es? Suena curioso. Sí, es un fenómeno interesante y útil. Ocurre cuando hay un shunt de izquierda a derecha grande, como en una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Ajá. Al llenar la aurícula derecha con el contraste blanco, la sangre sin contraste que viene de la aurícula izquierda a través del agujero lava el contraste justo en esa zona. Vemos como un chorro oscuro o un área clara dentro de la nube blanca de contraste apuntando hacia el septo. Entiendo. ¿Ver ese efecto, ese lavado, es diagnóstico de que hay un paso de izquierda a derecha, o sea, una comunicación interauricular? Muy útil. Hablemos ahora de los errores, de los escollos. ¿Cuándo podemos fallar y no ver un shunt que sí existe? Los falsos negativos. Pues básicamente por dos grandes motivos. El primero, y más frecuente, es no conseguir esa inversión del gradiente de presión que decíamos. Presión auricular derecha, presión auricular izquierda. ¿Por qué puede pasar eso? Pues por hacer malas maniobras de provocación, o no hacerlas, o porque el paciente tiene de base la presión en la aurícula izquierda muy alta. Por ejemplo, Por ejemplo, si tiene una disfunción grave del ventrículo izquierdo o una enfermedad importante de la válvula mitral, estenosis o insuficiencia. Eso sube la presión izquierda y hace más difícil que la derecha la supere, incluso con maniobras. Curiosamente, la hipertensión pulmonar por sí sola no parece ser un gran problema para detectar el shunt, salvo que sea una hipertensión pulmonar del grupo 2, la que es secundaria a problemas del corazón izquierdo. También una aurícula izquierda muy rígida, poco complaciente, podría hacer que el paso de burbujas sea tan breve que se nos escape. vale, primer motivo, no lograr el gradiente. ¿Y el segundo?
El segundo gran motivo de falso negativo es no conseguir llenar bien toda la aurícula derecha con el contraste, especialmente la zona que está pegada al septo interauricular, que es donde suele estar el foramen oval. ¿Y por qué puede pasar eso? A veces, si hay una válvula de Eustaquio muy grande, una estructura normal en la desembocadura de la cava inferior, o si el flujo que viene de la vena cava inferior es muy rápido, pueden lavar el contraste justo en esa zona crucial cerca del septo. Esto afecta más a las inyecciones desde el brazo. ¿Inyectar desde la pierna ayudaría? Podría ser. Hay estudios que sugieren que inyectar desde una vena femoral detecta más shunts. Pero claro, es mucho menos práctico y más invasivo. No se hace de rutina. A veces simplemente repetir la inyección mejora la detección, pero muchas veces es porque el primer intento no fue bueno, no se llenó bien la aurícula o la maniobra no fue efectiva. Entendido. Y al revés, los falsos positivos. Ver burbujas en la izquierda y pensar que hay un shunt intracardíaco cuando en realidad no lo hay o es de otro tipo. La causa más típica de falso positivo para shunt intracardíaco es confundirlo con un shunt intrapulmonar. Como decíamos, a veces el tiempo de aparición se solapa, puede caer dentro de esos 2 a 8 ciclos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que intentar ver si las burbujas vienen de las venas pulmonares. El tiempo por sí solo no es suficiente para diferenciarlo con seguridad. Otras causas más raras son shunts venosos anómalos, que ahora comentaremos, o confundir estructuras normales, como una válvula de Eustaquio muy prominente, con el propio septo interauricular. ¿Algo más? Sí, hay que tener cuidado con el llamado efecto pseudocontraste. A veces, después de una maniobra de Valsalva o tos, incluso antes de inyectar nada, se puede ver una leve codensidad, como una tormenta de nieve muy tenue, que viene de las venas pulmonares, quizá por estasis de sangre. ¿Cómo evitar confundirlo? Una buena práctica es hacer una maniobra de provocación antes de la primera inyección de contraste, para ver si aparece ese efecto basal. Y por último, un error tonto pero posible. No esperar a que la aurícula derecha se limpie completamente del contraste de una inyección antes de hacer la siguiente. Si quedan burbujas residuales flotando, podríamos interpretarlas erróneamente como un shunt tardío en la siguiente inyección. Hay que dejar que se aclare bien entre intentos. Vale, muy claro. Se suele decir que para ver bien el septo y el foramen oval, la ecografía transesofágica es la prueba reina, el gold standard. ¿Es realmente así? ¿Y podemos cuantificar el tamaño del shunt con el contraste? Sí, el eco transesofágico ETE, con contraste salino y maniobras, se considera el método de referencia, sobre todo para el foramen oval permeable. La razón es simple. Desde el esófago, la visión del septo interauricular es mucho más cercana y nítida. Pero tiene limitaciones. Bueno, a ver, hay relativamente pocos estudios que lo comparen directamente con la verdad absoluta, que sería verlo en cirugía o en una autopsia. Un metaanálisis mostró buena sensibilidad, 89%, y especificidad 91% para el foramen oval, frente a esos patrones, pero eran pocos estudios, a veces con pacientes seleccionados. No es perfecto, pero sí es lo mejor que tenemos en imagen. Y cuantificar. Podemos decir si el shunt es pequeño, mediano o grande. Sí, y es importante hacerlo, sobre todo si se está pensando en cerrar un foramen oval después de un ictus criptogénico, por ejemplo. El método más aceptado es contar el número máximo de burbujas que ves en la aurícula izquierda en un solo fotograma, en el momento de máximo paso. ¿Y cómo se gradúa? Ahí ha habido un poco de lío, porque distintos estudios usaban escalas diferentes, pero se está intentando unificar. Una propuesta razonable es: grado 1, si ves menos de 5 burbujas, trivial. Grado 2, entre 5 y 15, pequeño. Grado 3, entre 16 y 30, moderado. Y grado 4, si ves más de 30 burbujas, grande. Más de 30 ya es grande. Con esa escala sí. Y fíjate que ese umbral de más de 30 burbujas ya clasificaría como grandes a la mayoría de los shunts que se incluyeron en los grandes ensayos clínicos sobre cierre de foramen oval. Así que parece un punto de corte relevante. Entendido. Además de los shunts más comunes como el foramen oval o la comunicación interauricular, ¿puede este estudio de burbujas ayudarnos a sospechar otras conexiones anómalas? Desde luego, hay patrones de aparición de las burbujas que nos tienen que hacer saltar las alarmas. Por ejemplo, si vemos contraste en la aurícula izquierda antes o exactamente al mismo tiempo que en la derecha. Eso no es normal. Claro, lo normal es derecha primero y luego izquierda si hay shunt. Exacto. O si vemos burbujas en el ventrículo izquierdo o en la aorta antes de que aparezcan en la aurícula izquierda. Eso también indica algo raro.
¿Qué hacemos si vemos eso? Requiere un enfoque sistemático. Primero anotar bien desde dónde hemos inyectado. Brazo derecho, izquierdo, pierna. Luego repetir las inyecciones fijándonos muy bien en zonas clave donde puede haber shunts extracardíacos. El seno coronario, las venas pulmonares, la vena cava inferior, la superior. Si sigue la duda, a veces hay que inyectar desde el otro brazo o desde una pierna para intentar localizar el origen del shunt. Y recordar que a veces hay más de un defecto a la vez. ¿Puedes dar algún ejemplo rápido de estos shunts menos comunes? Sí, por ejemplo, una comunicación interauricular tipo seno venoso superior, que está arriba cerca de la cava superior. Ahí podrías ver burbujas en la aurícula izquierda al mismo tiempo o incluso antes que en la derecha, si inyectas por el brazo derecho, porque el shunt está justo ahí. O una vena cava superior izquierda persistente que drene de forma anómala, por ejemplo, al seno coronario si este no tiene techo, o directamente a la aurícula izquierda. Si inyectas por el brazo izquierdo, las burbujas llegarían muy rápido a la aurícula izquierda. Son patrones específicos que nos orientan. Vale. Requiere estar atento a la secuencia y la localización. Una pregunta que seguro que muchos se hacen. ¿Inyectar aire, aunque sea poquito, es seguro? ¿No hay riesgo? Es una preocupación lógica, sí, pero la inmensa mayoría de la evidencia acumulada durante décadas muestra que es un procedimiento extremadamente seguro. ¿Qué hay de los riesgos neurológicos? Los eventos isquémicos cerebrales, pequeños ictus o AITs, son muy raros. Las series hablan de un 0 a un 0,15% y ocurren casi exclusivamente en pacientes que ya tienen un shunt intracardíaco o intrapulmonar conocido. Suelen ser graves. Generalmente son transitorios y leves, aunque si se hace una resonancia después, a veces se ven pequeñas lesiones puntiformes. Lo importante es que no se ha reportado mortalidad asociada directamente a la inyección de contraste salino agitado. El volumen de aire que usamos, 1 mililitro, es diminuto comparado con el volumen que se considera peligroso si entrara en la circulación. Hablamos de 200-300 mililitros. ¿Se puede minimizar aún más el riesgo? Sí, agitando muy bien la mezcla para que las burbujas sean pequeñas, usando estrictamente menos de 1 mililitro de aire y quizá evitando inyectar si ya vemos en el eco 2D o con Doppler Color un shunt muy grande y evidente. ¿Y en poblaciones especiales? ¿Embarazadas, niños, pacientes con asistencia circulatoria? Buena pregunta. En embarazo no hay estudios específicos grandes, pero se asume que el riesgo para la madre es el mismo que para cualquier otro adulto. Y en cuanto al feto, incluso si la madre tiene un shunt, las microburbujas deberían disolverse en la circulación materna mucho antes de poder llegar a la placenta, por el largo tiempo de tránsito. ¿Y en niños? Se ha usado en estudios pequeños para detectar foramen oval, sin complicaciones reportadas. Además, otros agentes de contraste ecográfico sí se usan de forma segura en pediatría. ¿Y con soporte circulatorio? ¿Asistencia ventricular, ECMO? Con asistencia ventricular izquierda, un dispositivo que ayuda al corazón izquierdo, no hay contraindicación. El riesgo es similar al general. De hecho, es importante buscar un foramen oval permeable antes de poner la asistencia, porque si no se detecta y luego se cierra quirúrgicamente, puede dar problemas después, embolías paradójicas e hipoxemia. Con ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea, la cosa es más delicada. Un shunt intracardíaco puede ser muy problemático en ECMO, causando hipoxemia grave. Hay casos descritos de uso de contraste salino en ECMO venovenoso, pero menos en veno arterial. ¿Por qué? El riesgo principal es que las burbujas entren en el circuito de la ECMO, lo que podría afectar a la máquina o hacer saltar los detectores de aire. Ahí es crucial hablarlo muy bien con el equipo de intensivos y el perfusionista antes de plantearse hacer el estudio. Comunicación total. Perfecto, creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Entonces, para resumir las ideas clave para nuestros colegas que se están formando, el estudio con contraste salino agitado es una herramienta súper valiosa para detectar shunts, las maniobras de provocación son absolutamente esenciales y el objetivo es lograr ese abombamiento del septo que nos dice que hemos conseguido el gradiente de presión derecha mayor que izquierda. La regla de los latidos es una guía útil, pero no es la Biblia, y en general es una técnica muy segura. Exacto. Y añadiría que es una técnica barata, disponible en casi cualquier sitio y tremendamente potente cuando se hace de bien y se interpreta con rigor, siguiendo todas estas pautas que hemos comentado. Una pieza fundamental en la formación del ecocardiografista. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues que para los médicos que os estáis formando en ecocardiografía, como los de la diplomatura de Asaru y la UBA que mencionábamos, dominar esta técnica, con todos sus matices, sus posibles trampas y sus detalles, es vital. Un estudio de burbujas bien hecho y bien interpretado puede ser la diferencia para llegar a un diagnóstico correcto y cambiar por completo el manejo de un paciente.
Y me gustaría terminar con una reflexión, una pregunta para darle una vuelta. ¿Qué sabemos que la maniobra de Valsalva depende mucho del paciente, que es difícil bajo sedación, pero a la vez es crítica para la sensibilidad del estudio? ¿Qué métodos más objetivos, más estandarizados podríamos desarrollar en el futuro para asegurarnos de que logramos ese gradiente de presión derecha-izquierda de forma fiable en distintas situaciones clínicas? ¿Podrían, quizá dispositivos de bioretroalimentación o técnicas de respiración controlada, ayudarnos a superar la subjetividad actual y hacer la provocación más consistente y fiable? Ahí lo dejo. Con esa pregunta abierta cerramos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.